Ya, vamos a empezar a hablar de los sismos. En los últimos días se han registrado muchos sismos alrededor del Perú. El IGP anuncia la posibilidad de un sismo de mayor magnitud, incluso de 8.8. En Arcam sabemos que la información puede salvar vidas. Por eso hoy vamos a responder algunas dudas que nos pueden ayudar en estas circunstancias. Estamos hoy con nuestro ingeniero estructural José Huarcaya, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica y máster en estructuras por la Politécnica de Cataluña. Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenos días. Bueno, empecemos con la pregunta más básica, creo que es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué debemos hacer inmediatamente durante un sismo? ¿A dónde nos debemos acercar, dónde debemos ubicarnos para poder mantenernos más seguros? Lo principal siempre es mantener la calma y luego vienen dos casos. El caso en el que podemos evacuar la edificación y el caso más común, que es en el cual no podemos evacuar la edificación. Para ello debemos acudir siempre a los elementos verticales sismorresistentes. En este caso, cómo identificarlos y saber cuáles son es una respuesta que depende de cómo está construida nuestra vivienda. Las viviendas de 3 pisos a menos están construidas normalmente con muros de albañilería confinada o con pórticos, y de mayores pisos se suele construir siempre con placas o muros de corte. En el caso de los muros de corte, estos se ubican siempre al lado de escaleras de evacuación o en otros lugares estratégicos de la vivienda, los cuales son fácilmente identificables porque estos muros son columnas de larga dimensión. Por otro lado, en casos de viviendas se suele tener columnas. Las columnas más robustas son las más sismorresistentes, entonces debemos acercarnos a ellas. Finalmente, en temas de albañilería confinada, tenemos que lograr distinguir a los muros portantes de los muros no estructurales. Teniendo esto claro, ¿cómo es que nosotros podríamos identificar estos elementos estructurales en nuestro hogar? En el caso de los muros portantes, se puede emplear un método sencillo, el cual es golpear las paredes hasta sentir el golpe duro. El golpe de un ladrillo de albañilería confinada es como un ladrillo King Kong 18 huecos, el cual es distinto y tiene mucha más fuerza que un ladrillo pandereta, que es el que se usa en tabiques no estructurales. Entonces, si no se tienen los planos a mano, se puede realizar siempre este experimento manual. Bueno, teniendo en claro dónde sí debemos acercarnos, dónde debemos protegernos, ahora por el otro lado, ¿qué elementos, qué áreas de nuestras casas son las que debemos evitar para mantenernos más seguros o evitar incidentes? A pesar de que algún área de la casa o vivienda esté rodeada de un elemento sismorresistente, los elementos que suelen causar los primeros problemas son los no estructurales, como por ejemplo parapetos, ventanas. Suele haber mucho problema también con los falsos techos, debido a que estos son elementos que se suelen obviar en el diseño estructural porque no son parte de la macroestructura y por ende son propensos a volcarse. Entonces, si bien este daño no le hace un daño gigante a la estructura, sí nos puede hacer un daño a nosotros como personas. Bueno, entendiendo esto, teniendo más o menos una idea de cómo ubicar y entender cómo funcionan estas áreas de nuestros hogares, después de un sismo, como lo que acaba de suceder, ¿cómo puedo yo identificar qué daños son realmente relevantes y no solo estético? ¿Qué daños podría identificar yo para poder saber que mi edificación está en riesgo? Bueno, para ello hay que comprender que el sismo es una fuerza horizontal en su mayoría. Entonces, las fisuras sobre las cuales nos tenemos que preocupar son siempre las diagonales, porque una fisura diagonal nos indica una falla por corte. Una fisura horizontal o vertical mayormente se suele deber a un tema de una mala junta de construcción o una tubería rota, que es lo más común. Entonces, las fisuras sobre las cuales tenemos que preocuparnos van a ser siempre las diagonales, por más pequeñas que sean, porque nos van a indicar fallas por cortante en los muros, lo cual es típico de sismos, y debemos aprovechar estos sismos de menor magnitud para ubicarlas en nuestro hogar para saber cuáles son los puntos débiles, porque el sismo no nos va a generar una pequeña fisura, sino directamente nos va a tumbar el muro. Entendemos que hay una normativa para la construcción y que todos los edificios se hacen con un debido cálculo estructural. Espero nos puedas comentar más o menos cómo es esto. Pero la duda es, sabemos que hay mucha informalidad y también que hay construcciones antiguas. En el caso de estas situaciones, ¿qué es lo que debemos de tener en consideración? Ok, bueno, actualmente la norma de 030 nos fuerza a diseñar los edificios con el criterio sismorresistente de prevenir que ninguna estructura colapse, ojo la palabra, colapse en su tiempo de vida. Esto quiere decir que la estructura va a sufrir daños y se espera que sufra daños, aún en un terremoto, pero nunca que colapse. Eso no ocurría antes. Las estructuras antiguas están diseñadas para soportar cargas de gravedad,
lo cual es distinto, es menos solicitación. Entonces muchas veces se emplea el ladrillo pandereta, el que mencioné que es no estructural, como estructura portante. Este tipo de ladrillos es muy típico en todo Lima y se está viendo ahora en terremotos de grado 6.1 que sufren fallas por cortante o fallas diversas, las cuales no deberían ocurrir para un sismo que es menor al que se espera que ocurra en el futuro. Entonces, en el caso de que usted se ubique en una vivienda antigua, la cual tiene ladrillo pandereta y vea fisuras diagonales, tiene que comunicarse con un especialista porque esa es una vivienda en riesgo y es el caso más común en todo Lima. Gracias, ingeniero. En Arcam creemos que la seguridad empieza por estar informado. Si alguien aquí desea alguna revisión personalizada para su vivienda, alguna inspección técnica o alguna recomendación específica, no duden en contactarnos. Síganos y estén atentos a nuestras redes para saber mucho más. Gracias. Hasta luego.